Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es No mucho te más alarmes. fácil. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es La Otra Gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día 100.9 aquí en Río Gallegos. La primera mañana en FM Activa 94.1 en Perito Moreno también. Karina Taberne, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día gente que cuentan. Bienvenidos a La Otra Gestión. Bienvenidos a la mitad de semana. Hoy es miércoles, no es un día de miércoles, es el día miércoles y es 4 de octubre. Así es, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy Hoy bien. es el día del trabajador vial. Del trabajador vial. O Y el día del 5, camino. el Ajá. día del camino. Bien. 5 de octubre, día del camino. Bien, bien, Así bien. que es el día del trabajador vial. Y el día que se toman como no laborable, los trabajadores viales, ¿cuál es? Mañana, el día del camino, ¿verdad? Me lo podrías haber preguntado fuera del Sí, aire, no, lo tenés buscaba, razón, ¿no? tenés Claro. razón. No, Sí, no, no, sí. pero bueno, es el 5 de octubre. Mañana. Vialidad Nacional, por ejemplo, hoy trabaja Sí. hasta el mediodía. Ujú. Y después empieza con el feriado, con la celebración. Perfecto. Ok. Pero el caso de Vialidad Provincial, entiendo que se toma mañana. Mañana, seguramente es mañana, porque estaba chequeando la página del Sindicato de Trabajadores Viales y lo que comunican para este día, 4 de octubre, es un sorteo. Ajá. Porque van a participar afiliados al sindicato, activos y pasivos. Va a ser a las 2 de la tarde por la fanpage. Mira vos, van a sortear, bueno, se ven unas imágenes de los termos, que no son estos, son los termos caros. Los caretas. Yanquilandia. Claro, exactamente. Ujú. Sí. Me hizo acordar a uno que le habían dado un termo para donar y se lo quedó. No me digas. Sí, era de esa marca. Sí, Stanley. Sí. Sí, me hizo acordar. Bueno, se ven unos cuantos, ¿viste? Acá en el flyer, perdón. Ujú. Son 10, 12. Bueno, a las 2 de la tarde se ve que van a hacer un sorteo para los afiliados en el Día del Trabajador Vial. Abrazo grande a todos los viales. Así es. Gente gaucha, si los hay. Así es, así es. Les Que mandamos siempre un beso están grande. dispuestos a tenderte una mano, más que nada en la ruta, en los No, caminos. y cuando uno más lo necesita. Claro, imagínate además rutas de ripio, Ujú. rutas precordilleranas donde no hay mucho tránsito. Cuando ves un vial, La salvación. sí, absolutamente, ¿no? Así que abrazo grande a todos ellos. Muy bien, ahí está. El saludo a las 8:08 de esta mañana. Bastante agradable que tenemos en la ciudad, ¿o no? Así es, a pesar del viento, que Sí. se siente Sí, bastante. también es cierto. Datos del tiempo, en realidad es el registro de las 7 de la mañana, todavía no tengo el último. 6 grados 7 la temperatura, sensación Ajá. térmica 2 grados centígrados, humedad 51%, presión 1004,2 hectopascal. Hay viento del oeste a 33 kilómetros en la hora. Sí. Se estima que la máxima hoy llega a los 16 grados centígrados, en la mañana cielo nublado, por la tarde mayormente nublado y por la noche también mayormente nublado. La intensidad del viento por la mañana y por la tarde llegará a los 40 kilómetros en la hora Sí. y las ráfagas pueden llegar a los 70 kilómetros en la Ujú. hora, en la mañana y en la tarde, según lo está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional para aquí, para Río Gallegos. Bien. Alerta no tenemos para el miércoles, para mañana jueves tampoco y para el viernes tampoco. Menos. Condiciones típicas de la época, ya empieza el vientito ahí, ¿viste? Sí, Días exactamente. lindos, lindas Primavera. temperaturas, ya como que tenemos que ir cambiando la ropa, La ¿no? ropa, sí, La menos campera abrigada. gruesa, la campera gruesa ya la tenemos que ir dejando. Igual, tengámosla a mano por las dudas. Sí, exactamente. Pero yo ya opto por una campera, algo más finito. Claro. Vos sos Kenchi. Sí. No, sí, y de Sin la querer remera. entrar en ningún detalle de intimidad. Si no hables de nuestra intimidad.
No, sí, pero de remera, derecho a la campera, voy, nada De hecho, ya o de estoy. la camisa al saco, pero en el medio no me vengan con ningún pullovercito, Bueno, suétercito. tampoco quiero seguir revelando intimidades, pero eso se da contigo durante todo el año, mi amor, te voy a decir así. No, sí, por eso te digo. Ujú. Pero ni en el invierno Por eso toleras te digo que la suétercito, campera nada. para mí es fundamental, porque Claro, voy de la remera directo a la campera. siempre vas de la remera a la campera. No, pero bueno, sin intermedio. Juli, mira, Juli, No, mira, ellos el sí. comandante tiene un buzo. Pero a vos Todos, nunca se te... Juli ¿Cuándo también te tiene. vieron en buzo? Jamás. Por eso te digo que de la remera voy derecho a la campera. Por Sí. eso la campera para mí es un factor fundamental. Porque no tengo prenda intermedia No. para reforzar No, no. las condiciones. En todo caso, campera adversas más del o clima. menos liviana o más o menos Claro, abrigada. a eso, No hay buzo, suéter, No. nada en el medio. a los machos. Deconstruite, por favor. Hace un frío así como de cagarse. ¿viste? ¿Cómo estás, comandante? Claro, Buen quiere que día. lo salude. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, gracias, Brian Álvarez en los controles. Juli Quiroya operando el streaming aquí con nosotros. Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. En Perito está todo bien, aparentemente. Sale bueno, bien, bueno. che, me dice Fede. Ah, bueno, listo. Quedamos así. 0 Listo, KM. che. Como Abrazo. 5/5 era antes, ¿te Abrazo. acordás? Ujú. Sabes que FM Activa está transmitiendo desde Misiones la primera participación de la selección de Perito Moreno en un torneo de AFUSA, Sí. de fútbol de salones esto, así que hay una conmoción en el pueblo porque bueno, la primera vez que se participa en un nacional es en la categoría A, ¿no es cierto, Juli? Así que bueno, y bastante buena la performance del equipo peritense. De hecho, en la primera participación... Lo quiere decir, lo quiere decir. Ya se sale la vaina, no No, aguantó. no. Aguantó ayer, hoy no. Lo hubiese dicho ayer. En la primera participación le ganó 3-0 a Río Gallegos. ¿Sí? Y después... Muy bien a los ayer chicos creo de que Perito. empataron con la Cuenca Minera. Ajá. Están ahí de clasificar. No, pero bueno, es para pasar el dato que FM Activa, a través de un equipo coordinado y dirigido por Nico Leiva, Ujú. joven periodista deportivo del pueblo también, están transmitiendo desde allí. Qué bueno, buenísimo. Importante esfuerzo de la radio y de los auspiciantes también. Está bien. Qué bueno, ojalá que le vaya de la mejor manera a los chicos de Perito también que están allí en Misiones. Ujú. Es la primera vez que una delegación del pueblo sale a competir tan lejos. Claro, y sí. Así que bueno, No abrazo debe también ser. a los representantes de aquí de Río Gallegos y a los de la Cuenca Minera también. Tuvieron algunas adversidades, algunas complicaciones para llegar allá. Ujú. Entiendo que fueron todos juntos en el mismo micro. Sí, Se demoró la salida de acá de la provincia, se rompió en provincia de Buenos Aires el micro y creo que llegaron derecho al gimnasio, así. derecho a jugar el partido. Bueno, suele suceder lamentablemente con las distancias, con lo que cuesta, con los pocos recursos, siempre Ujú. salir a último momento, bueno, lo mejor para ellos y además que puedan disfrutar de esta gran experiencia. Vamos a saludar a nuestros auspiciantes, ¿te parece? A esta hora de la mañana, porque tenemos varias cosas para compartir en esta horita y tanto de programa con todos ustedes. Gracias a Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, que tiene una propuesta interesante para esta semana, vinculada a lo deportivo. Tiene una vista privilegiada del lago argentino y es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día. Podés compartir el asadito en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Hay promociones especiales para todos los santacruceños en vísperas del arribo de la octava edición del Rally de los Glaciares y de la presentación de la participación por primera vez del turismo nacional. Hay promociones especiales en el hostel. Y también lo nuevo de Titán,
yo lo había dejado por acá como para no olvidarme, que te está invitando a ver el partido de... De Boca Palmeiras. Exactamente, lo tenés ahí, Boca Palmeiras. Lo vi exactamente, va a ser mañana, por supuesto, jueves, el día 5, estamos todos los hinchas de Boca con mucha ansiedad, muchos nervios, y hay una invitación para ir al Hostel Titán a ver el partido en pantalla gigante, y para eso están ofreciendo una promo pizza, que es la pizza y una pinta a 3.000 pesos. Buen precio. Bueno, muy buen precio. Mañana, jueves, a partir de las 21:30 horas. Bueno, empieza el partido, pueden ir un rato antes, por supuesto, y disfrutar de esta promo. Pizza y una pinta, 3.000 pesos en el Hostel Titán, que queda en la calle de los Sauces 3366. Y a propósito de Calafate, no te olvides, el próximo fin de semana, 13, 14 y 15, viene el turismo nacional a la Villa Turística por primera vez. Llega a El Calafate el turismo nacional. 14 y 15 de octubre. Viví la categoría más atrapante y federal del país en un lugar único. El Calafate te espera. Bien, el Calafate te espera entonces, 14 y 15 de octubre, por primera vez se va a estar representando en el Quique Freire, el turismo nacional. Bien, a propósito de eso, Pichón, estaba cliqueando, recién lo hago, recién, por eso no te avisé antes, que ya hay venta de entradas vía internet. Recién me acordé y lo probé, que es a través de ticketmania.com.ar. Recuerden, los que ya están interesados, que quieren tener todo organizado, prever, ticketmania.com.ar. Turismo Nacional, Autódromo del Calafate, 14 y 15 de octubre, Municipalidad del Calafate, Intendencia Javier Belloni, Turismo Nacional en el Calafate. Ahora podés comprar online las entradas anticipadas. Y tenés el precio de las entradas también, ¿no? Sí. Ahí tenemos entradas, sector general, 2.000 pesos, sector de boxes con tribuna, 10.000. Qué bueno. Bueno. Y ya las podés... Accesible para todo el mundo, ¿no? Imagínate una familia de 4, 5, 10.000 pesos, ves un espectáculo lindo. Y además, en la general, o sea, sin entrar a la preferencial de boxes, te ves de cualquier lado. Sí. El circuito lo ves de cualquier lado. Sí, pueden ir tranquilamente y pagar la general y van a disfrutar el espectáculo de cualquier manera. Obviamente a que le gusta estar en boxes, pero bueno, también es un precio que es de 2.000 pesos, que no es tan oneroso para lo que es el espectáculo, y se puede ver bien de cualquier lado. Nosotros lo vimos, de hecho, la vez que fuimos, lo vimos desde afuera a la carrera. Bien, agradecemos también a IB Servicios, realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Bueno, y recordá también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales,
Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Si necesitas estos servicios, estos trabajos, llama al 2966 219109 o 2966 414112. Muy bien, gracias a IBE Servicios y a cada uno de nuestros auspiciantes que están con nosotros y hacen posible la continuidad de cada día de la otra gestión. Bien, hay un saludito en el día del camino, María Ojeda. Buen día y saludos a todos mis compañeros de vialidad, dice María. Le mandamos un beso grande a ella también y lo hacemos extensivos a todos. También a Marina, los ojos más lindos de prensa. Les mandamos un beso. Dice que le acompañamos, nos manda foto, le acompañemos mientras va a trabajar. Bueno. A ella y a Gavita, que sabemos que nos escucha también cada una de las mañanas, así que tengan una muy linda jornada, aunque el día sea de miércoles. Hay que ponerle onda. Obvio. El viento por la tarde, ya se está soplando a esta hora. Bueno, pero no tan fuerte tampoco. Vamos a anticipar sobre el cierre del programa. Sí. Vamos a estar hablando con una candidata a intendenta de Los Antiguos, Marina Benítez, se llama ella. Sí. Es actualmente concejal y bueno, y se postula para llegar al municipio antigüense de esa bella localidad. No hemos hablado absolutamente todavía con ningún candidato a intendente. Ella se está proponiendo dentro del espacio por Santa Cruz. Dentro del espacio por Santa Cruz. Hay 4 candidatos a intendente dentro de ese espacio y en el otro, en el de Unión por la Patria, hay 2 candidatos, entre ellos el actual intendente Julio Duero. Ah, ok. Y dentro de este lema por Santa Cruz, el retorno de Oscar Charo Sandoval. Ah, mira. Un histórico de los Qué antiguos. transversal. Histórico de los antiguos que ha atravesado los límites y ahora se propone, pero desde el otro lado, no de Unión por la Patria, que es el espacio que siempre, en el que siempre permaneció, ¿no? El kirchnerismo. Obvio, siempre lo reivindicó y fue un estandarte en la zona. En los antiguos y también aquí en la Cámara de Diputados, recordarás que también fue diputado provincial, bueno, siempre bajo la línea kirchnerista, ahora cruzó de vereda y se quiere volver a la intendencia de los antiguos. Histórico realmente, creo que Oscar Sandoval ya creo que en el año, si la memoria no me falla, en el año 87 fue electo por primera vez. O sea, 35 años. ¿No? Sí. Bueno, así está planteado el mapa político en los antiguos. Nos vamos a estar reiterando más detalles dentro de algunos minutos, nada más, dentro de 20 minutos, cuando hablemos, reitero, con Marina Benítez. Bien, y también vamos a estar en esta primera parte de nuestro programa en diálogo con Paulo Luncevich. Es un referente, podemos decir, histórico del sector de hoteleros y gastronómicos de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Entidad, esa asociación que está propiciando una iniciativa de tener un contacto, lo comentábamos ayer o antes de ayer, me parece que fue el lunes, les decía, de realizar una iniciativa que junta a los candidatos a intendente porque quieren saber ellos qué propuesta tienen esos candidatos de llegar a la jefatura comunal de aquí de la capital provincial respecto del sector que ellos representan. Claro, ¿Qué propuestas tienen para el turismo, para la gastronomía, para que Río Gallegos deje de ser una ciudad de paso, para fomentar y para hacer crecer lo que se ha hecho bien en los últimos años, que hay que decirlo, que vino también de la mano del intendente Pablo Grasso,
Así que están ajustando detalles porque ya comienza Empieza hoy, esta se va iniciativa. a desarrollar en 2 jornadas. Claro, vista la cantidad de candidatos a intendentes que hay, está Claro. planteado desarrollarse en 2 jornadas. Pero bueno, más detalles lo encontramos a través del secretario de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de aquí, de Río Gallegos, que se encuentra en Buenos Aires, en Capital Federal, también participando de la FIT, Ah, la qué Feria bueno. Internacional de Turismo, el workshop más importante para promover el turismo en la región. Mire, vamos a estar preguntando de eso también. Paulo, buen día. Karina Taberne, Claudio Lobos, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Karina, Claudio. Un gusto estar con ustedes hablando hoy. Bien, gracias. Gracias por recibirnos a esta hora. Bien, en Capital Federal decíamos, y con esta propuesta, ¿no?, denominada El turismo como herramienta para el desarrollo, encuentro con candidatos a intendentes, una iniciativa que se va a desarrollar en 2 jornadas a partir de hoy miércoles, ¿no es cierto? Sí, así es. Hoy a partir de las 14 horas y mañana también tenemos previsto que las jornadas se extiendan hasta las 19 horas, donde van a estar 17 de los 23 candidatos a intendentes que tiene la ciudad, bueno, exponiendo sobre sus propuestas turísticas, que para ordenar un poco las presentaciones le hemos pautado, digamos, 7 ítems diferentes con distintos ejes que tienen que ver con el desarrollo turístico, como para que los candidatos puedan hablar sobre cada uno de ellos y dar su punto de vista, sus propuestas, su opinión sobre esto, y bueno, y qué pretende o qué piensa hacer en el caso de llegar a la intendencia, digamos, Claro, ¿no? Un claro. poco esa es la idea, y bueno, como un poco bien estaban hablando, en realidad esto surge, como ustedes lo saben bien, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, nosotros ya hace bastante tiempo, ya hace casi 24 años que estamos trabajando en esto, de que realmente el turismo sea una alternativa para Río Gallegos, con distintas aristas. Hemos hecho distintos tipos de esfuerzos para retomar y reforzar lo característico que tenía siempre Río Gallegos, que era lo cultural. Empezamos a reforzar la visita a los alrededores de la ciudad. Empezamos hace un poco más de 10 años a incorporar la gastronomía como producto turístico. Avanzamos sobre empezar a desarrollar hace ya también, ya creo un poquito más de 8 años, que empezamos con una dinámica de empezar a organizar eventos de distinto tipo, que obviamente empezamos con cosas más chicas por una cuestión de que primero no se creía mucho en ello y que tampoco había muchos recursos para poder hacerlo, pero bueno, empezamos desde ahí a poder hacerlo. Pues lamentablemente en el medio nos tocó la pandemia que nos hizo reformular varias cosas, y bueno, saliendo de ello, apostar un poco más, y bueno, y también un poco, como decían, parte de estas cosas, hay algunas que las ha tomado el intendente Grasso en su política, y ha potenciado sobre todo esto de los eventos, llevándolos a un nivel de una envergadura realmente importante, y a nosotros eso nos repercutió de una manera muy, muy positiva. Se está cambiando la dinámica de trabajo del sector, o sea, el esparcimiento y la cultura es hoy un gran atractivo para la ciudad. Se nota en los niveles de ocupación que tiene la ciudad los fines de semana, donde prácticamente los fines de semana la ocupación ahora supera el 60% casi todos los fines de semana, cosa que antes la ocupación era del 20%. Cuando hay las veces que hay eventos importantes, la ocupación supera el 85%. También con los eventos han crecido mucho los emprendedores gastronómicos eventuales, y muchos de ellos se han formalizado y han abierto sus locales, sus sangucherías, su roticería. Todo esto fue llevando a ir creciendo y generar más empleo. Hay más mano de obra registrada en el sector, hay más emprendimientos habilitados. Son cosas que realmente ayudan y mucho para el desarrollo y el crecimiento de la actividad, y bueno, por eso queremos ver qué es lo que piensa cada candidato, o qué piensan hacer con respecto a esto, y también empezar a instalar al turismo como un eje de desarrollo económico de la ciudad, y que también se lo considere como un punto en la campaña, y eso ya prácticamente creemos que lo hemos logrado, porque bueno, obviamente a los candidatos a intendentes los hemos invitado ya hace un poco más de 20 días, y sabemos que hace un poco más de 10 días que cada candidato a intendente con sus equipos técnicos están hablando y viendo qué van a desarrollar hoy y mañana, en el día que les toque, y ya hemos metido, digamos, el turismo como para que entre sus equipos técnicos y los candidatos a intendentes
por lo menos piensen y hablen de turismo Ujú. como ejes de desarrollo de campaña, ¿no? Pablo, no va a ser un debate, va a ser una exposición individual de cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, sí, no, todavía no, creemos que todavía no estamos ni como comunidad ni maduros como para poder desarrollar un debate, así que la intención es que los candidatos no se van a acusar entre sí, o sea, cada Ujú, uno tiene su tiempo de exposición, o sea, van a tener dos formas de desarrollar los temas, o sea, en forma directa, o sea, ellos con una exposición y recorrer ellos los temas a lo largo de una exposición, o si lo desean, con un ping-pong de preguntas que le vamos a ir haciendo con una moderación nuestra, ujú. donde vamos a ir orientándolos sobre cada uno de los ejes para que puedan ir exponiendo sobre cada uno de esos temas. También para el que lo desee va a haber un soporte audiovisual para que si quiere hacer una presentación, si quiso hacer un video, cualquier cosa, Ujú. también lo va a poder hacer. Así que nada, como te digo, están todos trabajando en eso, así que eso ya para nosotros ya es un éxito, ya logramos que al menos todos los equipos técnicos de los candidatos se pongan al menos una semana a hablar y Claro. debatir sobre el turismo. Respecto de la dinámica propiamente dicha del encuentro, nos decías que les han respondido que van a participar 17 de los 23 candidatos a intendentes que tenemos en Río Gallegos. ¿Es así? Sí, 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 17 de los cuales van a exponer 9 hoy y eso 8 te... mañana. Ujú. Los han dividido. ¿Cómo han elegido quiénes en la primera jornada y quiénes en la segunda? Medio al azar, así uno para acá, uno para Ajá. allá, uno para acá. O Está sea, bien. Ujú. Ujú. no quisimos hacer ninguna Sí, cuestión extraña valoración, para que claro. no, sí, no, para que todos tengan su oportunidad y aparte porque es como, bueno, muchas veces, también lo he dicho en algunas oportunidades, nadie es más inteligente que todos nosotros juntos, entonces yo creo que todos tienen alguna idea, algo para aportar y seguramente va a salir algo de cada uno de ellos que nos va a dejar pensando y vamos a poder ver si del conjunto de todas las propuestas podemos ir enriqueciendo las actividades y las propuestas de la ciudad, ¿no? Claro, Ujú. interesante la iniciativa, Pablo. Nos invitaron a nosotros como prensa. ¿Es abierta al público también? Sí, es abierto, en realidad Ujú. es abierto a todos aquellos a los que les interese el turismo, están todos invitados, así que si los oyentes están escuchando y les interesa saber qué piensan los candidatos sobre el turismo, bueno, Ujú. pueden ir, van más o menos, cada candidato va a estar exponiendo alrededor de media hora. Nosotros le hemos pautado unos 20 minutos para que desarrollen la propuesta turística y 5 minutos finales para que digan lo que quieran sobre su propuesta general, ya por Ujú. fuera del turismo, como para que marquen su impronta Ajá. y su diferencia o su diferencial, que es lo que lo distingue como candidato a intendente. Así 20 que, minutos por nada, candidato. sí, 20 minutos por Ajá. candidato más 5. Sí. Ajá. ¿Y lo llenarán los 20 minutos, digo? Digo, porque 20 Y no minutos. sé, esperemos. Esperemos. Vos sabés que algunos cuando, así hablando, no voy a dar ningún nombre, pero algunos nos decían, che, pero es poco tiempo 20 minutos, que 20 Claro. minutos es una eternidad. No, es Digo, Sí, mucho, ¿sabés muchísimo. es mucho. sí, le digo, es una eternidad, le digo, o sea, ojalá puedas hablar 20 minutos de turismo, le digo, ¿sabes qué? Le Claro, digo, nada, le claro. digo, hay que conocer de verdad para hablar 20 minutos, le digo, no, es mucho tiempo, pero igual, viste, pues un poco la idea también es que no se sientan apurados, que puedan expresarse bien, si surgen algunas cosas, también poder, en el caso de aquellos que quizás no quieran hacer un desarrollo propio y hacer un ping-pong, que también podamos ir y pivotear sobre todos los aspectos que nos interesan, pues, o sea, tiene que ver sobre cuál es su concepción del turismo, sobre cómo ven la ciudad Claro. turísticamente, cuáles son los atractivos que a ellos les interesaría potenciar, tanto en la localidad como en los alrededores, Ujú. el tema del urbanismo y el turismo como herramienta para convocar gente. También vamos a pasar sobre esto que hablamos antes, sobre los eventos y el esparcimiento, sobre las cuestiones que tienen que ver con la relación con los actores de la actividad, sobre la cuestión tarifaria, impositiva, qué visión tienen sobre eso y cómo piensan abordar las cuestiones sectoriales. O sea, Bien. es un poco bien variado
y diverso como para que puedan tocar todos los puntos, ¿no? Bien, Paulo, queremos aprovechar este contacto que tenemos con vos para consultarte cómo estuvo esta nueva edición del evento más importante que reúne en la Argentina a la industria, al sector, a la Feria Internacional del Turismo, a ella nos referimos. La verdad que muy bien, bueno, así estoy un poco afónico porque quedé, la feria es una feria muy Hablaste bulliciosa, así que mucho cuando... vendiendo a Río sí, Gallegos, a Santa Cruz. sí, hablamos mucho, entonces quedé un poco averiado, pero bueno, no, igual muy contento porque ya un poco lo esperábamos, porque ya la feria del año pasado había sido una feria récord y esta vez lo superó y mucho. O sea, pasaron más de 127.000 personas, fueron a la feria como público, Sí. así que realmente es un montón. Estábamos todos, la feria estuvo muy linda, la verdad un esfuerzo muy grande por parte de todas las provincias, de las localidades para mostrar sus bondades. Santa Cruz tenía dos espacios, un espacio dentro del ente Patagonia Turístico, que es tradicional, donde siempre donde estaban básicamente los actores públicos, los municipios de toda la provincia, armados y distribuidos por corredores, como tenemos siempre la Ruta Azul y la Ruta 40 y el Corredor del Viento. A partir de ahí, bueno, es como que se iniciaba un recorrido por la provincia y vos podías ir tocando todas las localidades y cada una de ellas te iba informando sobre sus cosas. Y después teníamos otro espacio que estaba separado, que se llamaba Experiencia Santa Cruz, donde era un espacio donde había un auditorio audiovisual para hacer, donde hubo distintas ponencias para el público en general y presentaciones para los agentes de viaje y los mayoristas, vestidores mayoristas de viaje, y un espacio muy bonito que replicaba como si fuese un galpón de estancia con esa impronta, de distintos puestos de expositores privados, donde había muchas agencias de viajes de distintos lados, pero básicamente de Calafate y Chaltén, que son donde hay más desarrollo, y también es cierto que es el gancho más importante para desarrollar y los que tienen más más fortalecido, lo que tiene que ver con las excursiones y demás, que es lo que más compran los mayoristas. Así que contento, porque bueno, aparte también sirvió para que estos destinos tradicionales que obviamente están consolidados con el exterior, pero también se sumaran otros distintos destinos que son emergentes y que están tratando de posicionarse en la provincia y que han puesto lo suyo para tratar de demostrarse, y cada uno fue con lo que tenía, digamos, ¿no? O sea, también se hizo una promoción importante de la fiesta de la trucha Stinger que hizo la gente de Piedrabuena, obviamente, bueno, el fortalecimiento del nuevo producto de 3 puertos, 3 parques que están haciendo Puerto Deseado, San Julián y Puerto Santa Cruz, que lo vienen desarrollando hace un tiempo. Bueno, la Ruta Azul, que venimos trabajando con toda la costa, y la Ruta 40 con la cordillera, la comarca del noroeste con los antiguos y Cueva de las Manos como grandes ejes, donde tanto Perito como Lago Posadas y Gobernador Gregores también vienen haciendo lo suyo con respecto a esa comarca. Así que nada, muy contentos, porque fue realmente 4 lindas jornadas, mucha gente y todas muy inquietas, preguntando cosas, así que bueno, hablamos demasiado y así estamos, pero contentos. Paulo, te agradecemos mucho, gracias por atendernos a esta hora y por darnos esta información. No, por favor, bueno, gracias a todos, y bueno, y los esperamos a todos, y a ustedes también, para que puedan acompañarnos en el encuentro. Es una iniciativa nueva que creo que va a ser novedosa y quizás se instale para todas las campañas, y esperemos que realmente puedan todos los candidatos desarrollar ampliamente sus propuestas y que nos dejen grandes ideas para el crecimiento del turismo en la ciudad. Gracias, buen día. Ojalá que así sea. Paulo Luncevich pasó por la otra gestión, es secretario de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de la ciudad de Río Gallegos. Bien, linda la iniciativa, ¿eh? Ellos la vienen realizando desde hace varios años atrás, pero bueno, la modalidad que tenían era convocaban a los candidatos a intendente de A1 a la sede de la asociación para hablar sobre este tema puntual, ¿eh? Ahora lo hacen abierto. Ahora lo juntaron a los
todos los candidatos en 2 jornadas, por supuesto, porque la logística sería casi imposible reunirlos en una sola. Pero bueno, ellos ya lo vienen haciendo desde hace tiempo. Claro. Escuchar a ver a los candidatos, a ver qué piensan del sector y cuáles son las propuestas y los proyectos. Exacto. Y ahora tiene esta otra particularidad, Ujú. ¿no? La foto de todos juntos, abrirlo al público, abrirlo a la prensa. Me parece, no va a ser un debate, no va a Ujú. ser un debate, No. no se van a cruzar, No, pero bueno, va a ser atractivo, ¿no? exactamente, A- así es. A todos los interesados entonces en gastronomía y en Ujú. turismo, la invitación es hoy miércoles y mañana jueves de 14 a 19 horas en el Hotel Patagonia, ubicado acá, cruzando la calle acá en diagonal, en Fagnano. Fagnano 54. Así es. ¿Mm? Bueno, cambiamos de temas, ya vamos a estar llamando a nuestros próximos entrevistados, próxima entrevistada de la localidad de Los Antiguos. Mientras tanto, quería comentarles que ha cerrado el paso fronterizo, un paso fronterizo aquí en la provincia de Santa Cruz para asfaltar una ruta internacional. Así lo indica Señal Calafate. Se trata de los 3 kilómetros de la ruta internacional entre La Laurita y Casas Viejas. Estamos hablando en zona de la cuenca carbonífera. El tramo ya está cerrado y, ¿sabes? Los trabajos van a demandar 8 meses. 8 meses. Ujú. Motivo por el cual Mina 1 y Cancha Carrera son los pasos alternativos. Según se informó en las últimas horas, el complejo fronterizo La Laurita, que está del lado argentino, Casas Viejas se denomina del lado chileno, va a permanecer cerrado, ya está cerrado desde el pasado 1 de octubre y esto se va a extender hasta fines del mes de mayo. Ujú. Si todo anda bien Claro. y se Sí, sí, sí. estipulan los tiempos de los trabajos. ¿Dónde está esto? En la zona de la cuenca minera, Claro, ¿verdad? en la zona de la cuenca, sí, Ujú. lo decíamos recién. Durante ese periodo que comprende la temporada estival, se va a realizar la obra de asfalto sobre los 3 kilómetros que unen ambos puntos de entre Chile y Argentina, Ujú. ¿sí? Si bien esta obra completará un tramo de ripio del lado argentino, aún restan casi 10 kilómetros de ripio sobre la ruta provincial 293 hasta llegar a la ruta nacional 40, estamos hablando al sur de la localidad de 28 de noviembre. Por el contrario, del lado chileno, Casas Viejas está a escasos metros de la ruta 9 que va a Punta Arenas hacia el sur. A pocos kilómetros del mencionado paso fronterizo se encuentra el complejo Mina 1 Dorotea. Estamos hablando en zona de Río Turbio. Ujú. Y unos 35 kilómetros al norte el complejo de Cancha Carrera. Ambos, Mina 1, Dorotea como Cancha Carrera, son los pasos alternativos que están abiertos, ya que Laurita, Casas Viejas, va a permanecer cerrado varios meses por una obra de pavimentación. Bien, cambiamos de tema, de Capital Federal y hablar con Paulo Luncevich. Pasamos por la cuenca minera y ahora nos vamos al noroeste de la provincia de encanta. Santa Cruz. Allí nos está escuchando Marina Benítez desde una de las localidades más lindas que tenemos acá en la provincia. Hablamos de Los Antiguos, ella actualmente es concejal y se postula como candidata a intendenta de esa localidad. Tiene 2 sublemas de concejales, el sublema Para Crecer y el otro Santa Cruz Somos Todos. Y está dentro del lema del Frente por Santa Cruz. Y nos está escuchando Marina, buen día. Karina Taberne, Claudio Lobos, te estamos escuchando acá para Radio Nuevo Día, para Río Gallegos. También salimos en vivo en Perito Moreno en FM Activa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la gente y los compañeros de Río Gallegos. Bien. Acá estamos con un hermoso día. Ajá, eso te iba a preguntar. ¿Amaneció lindo Los Antiguos? La verdad que excelente día hoy. Ujú. Qué bueno, ojalá que lo puedan disfrutar. Marina, contanos,
cómo se está desarrollando esta campaña y también el porqué de tu intención de ir nada más y nada menos por la intendencia de tu comunidad. Bueno, te cuento. La verdad que me lleva a ser candidata a intendente, por un lado, porque los compañeros lo pidieron. Estuvimos en una de las reuniones donde se estuvo discutiendo, en el buen sentido de la palabra, porque así es la política, es discusión y consenso. Y bueno, salió de que tenía que ser la candidata, no solamente porque vengo haciendo una labor bastante importante dentro del Consejo Deliberante, Claro, sos concejal, sino sí, que también, le contábamos a la sí, audiencia que sos actualmente concejal, ¿sí? actualmente soy concejal, la labor que he estado llevando adelante, acompañada con un grupo maravilloso de personas, Ujú. excelente, excelente, la verdad que hemos tomado decisiones más que importantes y bueno, eso es lo que nos lleva también a ser candidata hoy y llevar 2 listas de concejales. Bien. Y bueno, como lo habían mencionado, para crecer y somos Santa Cruz. Claro. Marina, ¿cuáles son las prioridades, las necesidades, las urgencias, si se quiere, lo más importante que hay que hacer en la localidad de Los Antiguos? Mira, en nuestro pueblo, por ejemplo, tenemos una pileta de natación que hace muchísimos años no se termina. Ujú. Hace muchos años se vienen prometiendo el hospital, la planta de tratamiento, la planta de residuos sólidos urbanos. Hoy tenemos, sin ir más lejos, hoy tenemos un basural a cielo abierto y la verdad que tenemos muchísimos kilómetros de bolsas de plástico, mucha basura. Y a nosotros también toda la preocupación esta que son problemas parecidos a todas las localidades, Ujú. pero somos un pueblo que necesitamos sí o sí transformar urgente esta realidad. ¿Y por qué esa urgencia, Marina? ¿Que hay cosas de fondo que no funcionan? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es el diálogo con el actual jefe comunal? Mira, es urgente transformar todo esto por la falta de respuesta que tenemos. Ujú. Por ejemplo, desde mi banca hemos solicitado varios pedidos de informe que todavía no tenemos respuesta. Tenemos también la preocupación más grande que no sabemos cuál es la deuda actual que mantiene el municipio. Ujú. El año pasado, sin ir más lejos, se aprobaron 3 presupuestos en cuestión de menos de un mes. Y bueno, a pesar de que no era legal, lo aprobaron igual. Claro. La No están falta claros, no están de... claros los números en el municipio. No, no están claros, no es solamente que no están claros, sino que también no los dan a conocer. No Ujú. sabemos cuál es la cantidad que tenemos de empleados municipales, Ujú. falta gestión y falta llevar adelante todo lo que se dice, Ujú. porque también esa es la otra. Para el discurso queda todo muy lindo, pero la realidad es que cuando hay que llevarlo adelante, no se está llevando adelante. ¿Y qué es lo que sucede, perdón, Pichón, No, qué es lo que sucede en el Consejo Deliberante? Los concejales de la bancada oficialista, digamos, ¿acompañan las solicitudes de ustedes o es directamente que quedan trabados allí en el Parlamento Municipal? En algunas cuestiones sí acompañan, Ujú. en otras no. Claro, Ujú. y en las que En acompañan, otras el no, en las Ejecutivo no discuten. responde siempre. Exactamente. Ok. Ujú. Diría yo, nunca.
Claro, claro. Y el trabajador municipal, ese es el problema. claro, ¿cómo está el trabajador municipal? ¿En qué condiciones está en todo este contexto inflacionario, este 124 de inflación interanual? ¿Quedaron muy por atrás? ¿Cuál es la realidad del trabajador de la Municipalidad de los Antiguos? Y la verdad que estamos muy, pero muy por debajo de lo que realmente se debería cobrar. Ujú. Es una tristeza, es una preocupación que ya los está llevando a la desesperación. Ujú. Se realizó un 10% ahora, se va a realizar un 10% del aumento del sueldo, si bien aumenta un poco algunos de los ítems que se tienen, pero bueno, es muy poco, Claro, muy poco. claro, me imagino. Hay trabajadores que, imagínate que tienen 2 o 3 changas, por decirlo Claro, así. Claro, sí, 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 No sí. están en todo el día en la casa y esa es la preocupación también. Si nosotros tenemos a un trabajador municipal con buenos sueldos, también van a estar en la casa, se van a preocupar por sus hijos, los hijos van a tener una buena alimentación, van a ir a la escuela tranquilos y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Ujú. Sabemos que se vienen tiempos difíciles, los cambios de gobierno también, lo que va a ser a nivel nacional, los tiene muy preocupados y ocupados a todos, no solamente en los antiguos, sino en todo el país. Pero también estamos más que contentos que con esta nueva renovación que se viene en la provincia de Santa Cruz, vamos a tener hechos concretos de la mano con Claudio Vidal. ujú. Así que eso es lo que nosotros también nos deja más que tranquilos. Ujú. Sabes que yo siempre lo comento, yo prácticamente me pasé en parte de mi infancia en los antiguos. Mi papá iba de comisión a los antiguos, trabajaba en el correo y a mí me encantaba ir a los antiguos viejos en épocas de verano, ¿no? Los antiguos viejos te hablo, cuando no había asfalto en las calles, era otro pueblo. Y era incipiente por aquellos años el perfil que se quería darle al pueblo de la mano de los chacareros. Finalmente lo construyeron trabajando. Habló de la cereza propiamente dicha, que hoy la cereza de los antiguos Es una marca. es una marca registrada, absolutamente. Y no tuvo, en muchos casos, ayuda del Estado, como realmente se lo merece. Porque bueno, hay otras localidades que sí encontraron el perfil, pero porque la bendita naturaleza así Los proveyó, premios. con oro, con plata, con paisajes turísticos, con pesca, ¿no? Pero bueno, los antiguos, yo por eso siempre destaco, ellos encontraron el perfil del pueblo, Ujú. de la mano de la cereza, del cultivo de la cereza. ¿Cómo están los chacareros en los antiguos, Marina? ¿Necesitan el apoyo o más apoyo del Estado provincial? Hoy más que nunca necesitamos más apoyo por una cuestión de que la parte de producción está en stand-by. Y te digo esto porque ahora la gente está más entusiasmada con esta noticia de que tenemos un nuevo gobernador. Ujú. Se están planteando nuevas ideas. En la parte de lo que es la producción, tenemos que cuidar más los recursos, la pesca, el monte Ceballos. Los productores, por ejemplo, tienen la preocupación más grande que es el agua Claro, y claro. también quieren modernizarse. Acá falta semillas de buena calidad, falta un sistema de riego como corresponde, falta más tecnología, faltan créditos blandos Claro, claro. donde puedan comprar la semilla, puedan hacer todo lo que es el movimiento de suelo, la preparación, donde puedan tener un buen sistema de riego, donde puedan comprar también las herramientas, tanto las palas como el rastrillo, la azada, todo lo que se utiliza para sacar los yuyos y después también
todo lo que es para poder levantar la siembra y demás. Claro. Acá no es solamente la cereza, acá se debe llevar adelante la diversidad de producción. Sí, sí. Tal Y cual. en eso también nosotros lo tenemos planteado en nuestra propuesta. Claro. Que la propuesta, en definitiva, que nosotros hoy llevamos adelante y se las estamos acercando ya a todos los vecinos, es un resumen de un programa político de gestión que realizamos para estos 4 años y que en estos días, si Dios lo permite, vamos a estar subiendo a todas las redes. Ujú. Bueno, estaremos atentos entonces. La última por mi parte, ¿cómo es el diálogo puertas adentro de lo que es el lema por Santa Cruz con tus otros colegas, digamos, que son candidatos a intendente dentro de ese espacio? Es buena, Ujú. como todos los espacios, la política es discusión, es consenso. Tenemos, en total somos 4 candidatos, la mayoría lleva 2 listas de concejales, así que, y somos todos vecinos, somos un pueblo muy chico, nos encontramos en los Claro. comercios, nos encontramos en las escuelas, acá la verdad que todos tenemos buen diálogo. Claro. Nos llamó la atención el regreso de Oscar Charo Sandoval, un dirigente histórico de los antiguos, que incluso hasta fue diputado provincial, pero bueno, siempre muy vinculado al kirchnerismo más puro como tal, ¿no? Y de pronto verlo en la vereda de enfrente, Ujú. a nosotros nos llamó la atención. Bueno, hoy es uno de los postulantes dentro del espacio por Santa Cruz. ¿Llamó la atención en los antiguos? Llama la atención y no, Ajá. porque es un peronista de corazón Ujú. y jamás sacó los pies del plato, como dicen algunos, porque se mantiene en el peronismo. Fíjate que está más que de acuerdo con nuestro gobernador y la verdad que si ustedes le hacen una entrevista a él les va a decir exactamente del por qué y más vale que es bienvenido. Claro, no Cualquier digo fuerza porque siempre fue política. muy pegado, incluso hasta en un momento se habló como compañero de fórmula de Javier Beloni. Ujú. Entonces, bueno, eso llamó la atención. Sí, sí, no es intención tomarte ¿Y tú? como vocera, ¿no? Claro, no, pero bueno. De Sandoval, No, pero, no, y además, no, entiendo lo que dice Marina, pero porque el todo peronismo resiste todos los sismos, Claro. el kirchnerismo, el dualdismo, el menemismo, pero resiste todo. todo cambio siempre es para mejor. Y la verdad que es más que bienvenido y él lo sabe porque lo hemos estado charlando, tomando un café, así Ujú. que es más que bienvenido y por supuesto de que la palabra de él también a nosotros los jóvenes, por decirlo así, nos sirve. Claro. Bueno, veremos qué dicen las urnas este 22 de octubre en los antiguos. Bueno, gane quien gane, vamos a seguir yendo todos los años o cada vez que podamos. Te mandamos un abrazo grande, Marina, gracias por atendernos y por Un darnos abrazo este grande. panorama. Dale, un abrazo grande a toda la gente de Río Gallegos. Y la verdad que los vecinos a nosotros nos están recibiendo muy bien. Sabemos que por Santa Cruz va a ganar. Y bueno, nosotros, si Dios me da la oportunidad de ser intendente, voy a convocar, por supuesto, a todas las fuerzas políticas. Voy a llamar a la Unión del Pueblo y vamos a llevar adelante todas las propuestas que nosotros tenemos para buscar una solución superadora. Y por supuesto que lo decimos siempre, que este 22 de octubre se den en un marco del respeto las elecciones y de tranquilidad, que es lo que necesita nuestro pueblo también, porque en estos últimos días se están llevando adelante una campaña sucia y eso es lo que queremos. ¿A qué te Es referís que con los eso, vecinos Marina? y se están injuriando mucho entre sectores y eso es lo que no debemos permitir. Por eso siempre llamo
a la tranquilidad, al respeto y al compañerismo. Hay que caminar tranquilos y siempre con la verdad, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Gracias, Marina. Muchísimas gracias. Bueno, dale, un abrazo grande y nos estamos viendo muy pronto. Bueno, cómo no, te esperamos si andas por Río Dale. Gallegos. No, me vamos, llamas. vamos nosotros para allá, mejor. Vamos nosotros para allá. Abrazo, gracias. Gracias. Yo voy a andar por allá también y los voy a ir a visitar. Bueno, Dale, gracias. Marina Dale, Benítez un abrazo. pasó por la otra gestión, es candidata a intendente, representa el espacio por Santa Cruz y tiene 2 sublemas que la acompañan también con 2 listas de concejales. Ellos son los sublemas Para Crecer y Somos Santa Cruz. Estamos hablando de la localidad de Los Antiguos. Cuando decía todo salta a la luz, en algún momento yo pensaba, sí, si no preguntáselo a Insaurralde. Claro. No salta. Sí, tal cual. Tarde o Bueno, y temprano. claramente se ve que viene de la línea del Charo Sandoval, más o menos, ¿no? Me pareció porque cuando le remarcamos esto, que vuelve el Charo, yo pensé que el Charo que Se ya había estaba, retirado. que estaba jubilado Claro. en su chacra. No, viste que de la política nadie se jubila. Claro, es Nadie, cierto salvo eso. Insaurralde, que No a sé ese lo si se va a jubilaron. ¿no? jubilar, claro, lo Ese lo eyectaron. jubilaron. Lo eyectaron. Así pero- que, bueno, iba a decir, y en el otro frente, en Unión por la Patria, seguimos hablando de los de antiguos. los antiguos, sí, como para cerrar un Sí. poquitito el mapa electoral, está Julio Belomo, que es el actual intendente, va por la reelección. Muy cercano al intendente de Río Gallegos, ¿sí? Siempre está Sí, acá. Sí, siempre, lo veo siempre. siempre. 2x3 está Sí, acá en Río De Gallegos. hecho, una vez se lo dijimos, lo vemos mucho por Río Gallegos, este intendente. ¿eh? Estuvo en la fiesta del periodista, ¿se acuerdan? Ah, también. Sí. La fiesta que ofreció Grasso a la Ujú. prensa de Río Gallegos, Sí, que estuvimos, por supuesto. sí. Estaba el intendente de los antiguos. Y ahí le dije, Pero he seguido sí, por acá. muy cercano a Pablo Grasso. Muy. Bueno, se postula por la reelección dentro de Unión por la Patria, por supuesto. Ujú. Y también otro de los candidatos, Amador González. También dentro de Unión por la Patria. Tal cual, tal cual. Me olvidé de anotar quiénes van dentro del lema por Santa Cruz. Rodrigo Serracín, Ujú. que es radical, un Sí. joven radical que en su momento pasó por acá, por estos micrófonos. Ujú. En la situación que vivió el radicalismo, cuando se estaba Sí, fraccionando y demás, buscamos el testimonio de él en su momento, Rodrigo. sí, es Eh, cierto. Nos mandó un audio Ujú. dándonos su opinión. Bueno, es otro de los candidatos que está dentro de este lema por Santa Cruz. Ujú. Oscar Sandoval, como ya dijimos, Charo, y Zulma, que se me fue el apellido. Se me fue el apellido también del sector de Vidal. ¿Mm? Y ya te lo digo. A ver, para. Porque hay varios referentes de Vidal, del riñón de Vidal, o de los primeros allí en los antiguos. Son. Zulma, y encima me la identifican con el nombre nomás, ¿viste? Zulma, claro. ¿no? Zulma Andrea Neira, Ujú. Marina Exactamente. Noelia Benítez, Ahí estamos. Oscar Sandoval y Rodrigo Eduardo Sarracín. Exactamente. Son los Zulma candidatos. Neira es la otra candidata. ¿eh? Exactamente. Y todos ellos son candidatos a intendente en los antiguos dentro del lema por Santa Cruz. Exactamente, pero bueno, hay que diferenciar esto, ¿no? Lo que decíamos, Rodrigo Sarracín, del radicalismo, a Marina recién la escuchamos, bueno, viene del peronismo. Del peronismo, claro. claramente. Zulma Neira, de SER, del Ujú. espacio De Claudio Vidal. gobernador electo, y Oscar Sandoval, bueno, ya lo conocemos. Por todos conocidos, Sí, exactamente. Y en Unión por la Patria, como lo decías vos, el actual intendente, que va por la reelección, Julio Belomo, y Amador Conrado González. Pero muy completo su informe, muy completo. Ahí me diste tiempo para poder No sé. googlear y ahí completar toda la nómina, y de esta manera pasábamos también por la localidad de Los Antiguos. Ha venido el hombre y ha tomado ubicación en la
cabecera de la mesa, Ah, así nomás. A lo Mirta Legrand. Porque silla que dejas vacía, se ocupa, Olvídate. obviamente. Mirta Legrand que Sí, vuelve, sí, Mirta, ¿no? Vuelve Mirta Legrand su temporada 55. Vuelve para alegría de mucha gente, entre ellas Malala. Claro. Nuestra fan. amiga Malala, que es fan de Mirta Legrand. Bueno, algunas cosas que quiero comentar, aunque sean títulos, antes de empezar con el pase. Una de ellas, Gremio Petrolero, quien está a la cabeza del sindicato que comanda Claudio Vidal, pero ahora como gobernador electo y también como diputado nacional, obviamente tiene una agenda por demás completa, y su segundo, Rafael Huenchenen, dentro del sindicato, está allí comandando los rumbos del gremio, que ayer logró una bonificación por jubilación. Esta bonificación tiene carácter extraordinaria y fue lograda en la tarde de ayer, martes, por el secretario adjunto del Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz. Hablamos de Rafael Huenchenen, luego de sellar el acuerdo que firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con directivos de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. El gremio de los petroleros, a través de un comunicado, indicó que los trabajadores ya no deberán esperar ser notificados por las empresas para acceder al beneficio de los 13 sueldos al momento de jubilarse. De esta manera serán ellos quienes notifiquen el inicio de los trámites jubilatorios, detalle que va a agilizar notoriamente los pasos para acceder a este beneficio. Es un acuerdo muy esperado por los trabajadores petroleros y es un logro para el sector, entre otras cosas, bla, 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 no la quiero ser muy extenso, que destacaba Rafael Huenchenen respecto de lo que sucedía y este acuerdo que firmaba. Y hablando de petroleros, también Claudio Vidal, ayer, a través de sus redes sociales, que es el modo que tiene de comunicar cada una de las acciones que va llevando adelante, se reunió con Jorge Loma Ávila, que es su par a nivel sindical en la provincia de Chubut, y con el gobernador electo. Bien. Estaban en el mismo frente. De esa localidad. Nos referimos a Ignacio Nacho Torres. Bien. Que estaban juntos, Nacho Torres con Loma Ávila, Sí. Referente petrolero, vinculado al peronismo, por supuesto. Sí. Bueno, estuvo dándole el apoyo en las elecciones que finalmente lo catapultó a la gobernación a Ignacio Torres. Bueno, y ambos avanzaron, solamente decir esto en respecto de la reunión, avanzaron en esta idea que ya la habían plasmado verbalmente en la reunión de CAME que hubo en la provincia de Tierra del Fuego, de la que ambos participaron, porque ellos entienden que los recursos de la cuenca del Golfo San Jorge no han sido defendidos como corresponde. Entonces, lo que quieren es dejarle en claro al gobierno nacional que somos dos provincias que le han dado mucho al país y sin embargo han recibido poco en retribución. Volvieron a plantear esto y por eso se volvieron a juntar ambos mandatarios jóvenes y recientemente electos, el de Chubut y el de Santa Cruz. ¿Sabes que hay una nota en el diario nuevodia.com.ar vinculada a declaraciones del vicegobernador electo Fabián Leguizamón? El gobierno de Vidal, el título de la nota, el gobierno de Vidal contratará a una empresa de otra provincia para investigar presuntos hechos de corrupción en la gestión de Alicia Kirchner. Ah, mira. La provincia se prepara para una exhaustiva auditoría de sus cuentas públicas y la lucha contra la corrupción, mientras se revelan preocupantes detalles sobre el estado de abandono y la falta de transparencia en los organismos gubernamentales. Para poder tener un panorama general de cómo se encuentran las cuentas públicas,
Leguizamón adelantó que a partir del 10 de diciembre contratarán a una empresa de otra provincia y le encargarán una auditoría en los organismos más importantes. Así que vayan sabiendo. Vialidad Provincial. Ajá. Feliz día a propósito. Ya Sí. lo saludamos. Ana. Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ujú. Servicios Públicos y el propio Ministerio de Economía. El vicegobernador electo afirmó que empleados de diferentes organismos Sí. le confirmaron, escucha esto, le confirmaron a él que hay máquinas de picar papeles, ¿viste? Cuando querés Sí. destrozar un documento, usás la Sí. maquinita de picar papeles. Sí, la he visto. Hay máquinas de picar papeles y mucha documentación Ajá. que desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, o sea, del IDUB, fue tirada en el basural. O sea, como que quieren hacer ¿Sabes que desaparecer eso me lo documentación. dijeron a mí en el IDU? A poco de ganar Vidal las elecciones, hubo una foto con la gobernadora Kirchner, recordemos esa Sí. situación, y una promesa de apertura de la información para la transición. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, el traspaso y las respuestas a pedido de información de parte de los equipos de Vidal en los diferentes organismos públicos empezaron a ser más engorrosos. De hecho, lo charlamos aquí con José Luis Garrido. Sí. La verdad que nos decían que en algunos organismos no estarían colaborando con la transición los funcionarios del gobierno kirchnerista. Sí, L- incluso en otro, perdón, en otro poder del Estado, como fue en la legislatura provincial, que También. nos mencionaba y nos daba Ujú, algunas puntas y decíamos, le dijimos, eso en la parte de administración, evidentemente, y nos dijo que sí. Leguizamón, en la misma línea del gobernador electo, promete que informarán el estado en que se encuentran las cuentas de la provincia y que avanzarán con denuncias si detectan casos de corrupción, como tiene que ser. Y así debería ser siempre. Para ello, además de la auditoría, están trabajando en un portal donde se pueden dejar denuncias documentadas. Lo charlábamos días atrás acá, Ujú. ¿no? Dábamos la información de este portal a través de Facebook. Es un grupo Sí. en realidad. Es un grupo, exacto. En tanto que mantiene reuniones con empleados públicos que, según dice, le acercan información por su cuenta de lo que Obvio. pasa en el interior de cada organismo. Olvídate. Que dijo Leguizamón, pasan cosas increíbles, hay un Ujú. estado de abandono. Los propios funcionarios, escucha esto, los propios funcionarios han dejado de ir a trabajar. Lo vemos, por ejemplo, nosotros en Canal 9. No sé si va a la mañana, Julio Mancilla, pero a la tarde no lo vemos. Bueno, está abocado a su campaña No, dijo política. que era su prioridad. La prioridad de él es, claro, la campaña, candidatura a concejal. Lo que me dicen es que No lo voten, ni se les ocurra. lo que me por dicen es favor. que están tratando de tapar los actos de corrupción. Es una constante en cada lugar. Esto afirmó el vicegobernador electo Fabián Leguizamón. Mirá vos. Y es una nota que pueden repasar en eldiarionuevodía.com.ar. Y hablando de Nuevo Día, se amplía la mesa, porque él se sentó y nada más y nada menos que la cabecera a Rey Muerto, Rey Puesto. ¿Cómo le va? No traten así a nuestro compañero Fernando, que todavía debe estar escuchando. De hecho. ¿Está todavía en la City? Hay una gran noticia y es que se va a representarnos como medio Sí. al 11º Media Party que realiza Google News Initiative, que es justamente una propuesta de Google y que tiene lugar en el Conex desde hoy y o mañana hasta el 7 de octubre próximo en la ciudad de Buenos Aires. Y Fernando Tornú será nuestro Muy representante bien. y el representante santacruceño, El único santacruceño que va a estar, que fue invitado. Técnicamente no, pero El único que va. en realidad técnicamente no, pero hay un santacruceño que va por La Voz del Interior, que es un muchacho de acá también que tiene mi edad. La Voz del pero que Interior, pero es de Córdoba. Claro, claro. Claro. Pero claro, técnicamente no, porque hay dos santacruceños, pero él en realidad va en Claro. representación de Córdoba, sí. Claro. Fernando es el único representante de medios de Santa Cruz en esta... ¿Google organiza esto? Exactamente, 11 años va a cumplir esta iniciativa. Más de 2000 periodistas, diseñadores, programadores, activistas, emprendedores digitales forman parte de esto y
va a conocer las instalaciones de Google Argentina. Ay, la casa de Google. Exacto. Qué lindo, Así que qué seguramente emoción. que cuando vuelva a la oficina acá tengamos puffs. Sí, sí. Viste Qué que vamos lindo. todos muy Vamos a modernos. poder- Una Play 5, Brian atrás. Vamos para- a poder traer a nuestras mascotas, ¿viste? Claro, vamos a hacer una empresa absolutamente Claro. moderna Qué después. Más bueno. moderna todavía. Va a poder traer la mascota, que se Sí, va sí. algún hincha de Racing. Ah, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo Sí, está? Denica, todavía no se puede, Fernando, se nota mucho, hermano, ya te sentaste en el cuadro. Está calentito. No, no, y entró derecho a la oficina. Sí. Sí, sí, sí. No diga cosas que hago todos los días. Ni siquiera, Ay, ni Dios. siquiera saludaste a A ver, Brian, Brian, pasaste pasó derecho. de largo, comandante, pasó de largo, no te saludó. Ese chico es un operador, ¿no? Ah, Está despedido. Ahora le empiezo a desconocer. ay, Dios. Bueno, Ay, Dios. qué bueno. qué bueno. Qué buena experiencia, así que lo mejor, Fer, para eso te esperamos, para que nos cuentes todas las novedades. Trae alfajores. Ya le Claro. mandé la bandera de Garcés, trae alfajores Claro. cuando fue a Sudáfrica 2010. Claro. Así que ahora debe estar saliendo un ratito para Calafate y vía Ajá. Calafate Buenos Aires. Ah, mira, bueno. Ah, mirá que Porque no había pasajes desde Río Gallegos hacia Buenos Aires. Mirá Que es todas las complicaciones. ¿Sí? Acércate más. se Muchas escucha. veces no hay pasajes Bájalo. ciertos días. No, no lo bajes tanto, no lo bajes tanto. No tanto. En ciertos días hacia Buenos Aires no hay pasajes. Ah, ¿sí? Ujú. Sí, y en distintas francas horarias. Y con el Ujú. precio queda- que tiene, Dios claro, mío. y te queda Calafate. Como Claro. la única opción, ¿no? Claro. Y además que es mucho más barato. ¿De Calafate a Buenos Aires más barato? Sí, sí, ¿Sí? yo compré, bueno, yo me Ah, pero fui- comprándolo con anticipación, sí. Sí, pero igual es más barato porque primero hay low cost, está JetSmart y Flybondi, Es cierto. al menos por el momento, y porque claramente a mayor demanda, el precio es más, o a mayor oferta en realidad Mejor, de sí. vuelos, el precio es más barato, Claro. porque hay una frecuencia mucho mayor. Sí, pero. Bueno. Sí, bueno, mira, no tenía ese dato. Sí, la low cost es cierto. De hecho, Sí. sale de Comodoro también. ¿Cómo se llama? Flybondi. Jet- Flybondi. Las dos. Bueno, O Calafate Jet están las o- dos. Y, es lo este, que- y hay JetSmart. mucha diferencia. JetSmart. Sí, la mitad, Ujú. por lo menos la mitad. Yo compré el pasaje, yo viajé desde Calafate en JetSmart Ujú. y la mitad. ¿Ustedes Claro. es de capitales chilenos? Ujú. Ah, mira, no sabía. Sí, su gran mayoría es capitales chilenos. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, Tuvo la intención, tuvo una reunión, incluso el ¿Fernando? intendente Grasso Ah. Ah, hará cosa de Nosotros 2 hablamos años con atrás. Davena, que dijo, Davena nos había dicho en algún momento que la idea era que low cost desembarcaran en eso, Sí. ponerle que fue en 2021, nos dijo en marzo del año que viene, muy probablemente. y- Sí, pasa que Ah, sí. Ah, se envalentonó, el hombre no es tan así, viste que es todo un estudio de mercadeo y claro. costos. claro, Y claro. parece que no le daba, habían El largo de la pista. hacer gestiones de vuelo Gallegos-Córdoba, Ujú. que lo que todos presumían que había mucha demanda, y no es así. y no. No hay mucha demanda Claro. para una low Directo cost. Gallego Córdoba. Sí, Y lo que pasa es que esa demanda es puntual y en una época. en una época del a año. mitad de año y a fin de año. A fin de Que es año. cuando los Los estudiantes estudiantes. Sí. van y vuelven. Y Vienen, con sobre un todo. par de vuelos lo solucionás. Claro, Claro. Y para poner un vuelo directo, decir, bueno, viaja a Buenos Aires, de ahí anda a Gallego y Sí. ya está. Claro. Son Claro. 45 minutos de Córdoba a Buenos Aires. Pero lo cierto es que Río Gallegos tiene Río Gallegos y Ushuaia y el aeropuerto de Río Grande tienen la particularidad que son no me quiero equivocar, me parece que son los 3 aeropuertos de la Patagonia que donde no están operando las low cost. Bajo costo. Sí. Claro, las líneas de bajo costo. Y no debe ser rentable. No, porque no debe tan- ser tan- rentable, Tan sí. largos, ¿no? Claro, El gasto sí, es más grande también. es más grande, Ujú. sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, para tenerlo en cuenta. De todos modos, si uno necesita hacer un viaje, por ahí los precios que encuentran en los pasajes son imposibles. No, chicos. ahora últimamente no estuve buscando Ayer Fernando directamente. nos decía, ¿se acuerdan chicos? Nos decía Fernando del precio de los
presumiblemente lo que iban a estar los alojamientos o Sí. vacacionar, ¿no? Y mirá, nos prometió que hoy íbamos a hablar de eso y se fue. De hecho, un político, No lo dejó. no cumple. No, nos dejó el suspenso para el lunes. Claro. Bueno, sí. No cumple. Hablando de cosas que se prometen y que no se cumplieron. ¿A dónde? Qué lista. Bueno, ¿A el dónde? pase va a ser hasta las 7 de la tarde. No. No, una chiquitita, Pase con limón. cortita, no, Pase un limón. detalle, dijo mi amiga Loli, le mando un beso. La misionera. Aptra, Sí. en su Instagram. APTRA Sí, es la claro. asociación que reúne a periodistas de radio y de la televisión argentina, los del Martín Fierro. Exactamente. Aptra, a través de su cuenta de Instagram, indicó, lo hizo a través de un flyer, que dice, importante, ¿Qué pasó? dijo. Por razones ajenas a Aptra, la ceremonia de entrega del Martín Fierro Federal, anunciada en principio para el 25 de noviembre en la ciudad de Río Gallegos, fue suspendida. No me digas. No se va a Sin hacer nada acá. fecha ni sede hasta nuevo aviso. Ajá. Por tal motivo, se postergó el cierre de inscripciones de la temporada 2023 hasta el próximo 31 de octubre. Bien, pero lo había anunciado Ventura, ¿te acordás? Lo Sí. escuchamos en Intrusos anunciar que además hasta le había puesto fecha también. Sí, Otra mentira más de Luis Ventura, que en septiembre se iban a entregar los Martín Fierro al Bueno, interior. pero aquí en lo Río que Gallegos. acá dice Aptra, Ajeno, dice. dice que es ajeno a la organización Bueno, y de si la no es APTRA, asociación. entonces la Municipalidad de Río Gallegos. Y bueno, Claramente. a buen entendedor, Sí, bueno. nominado. no se va a hacer en Río Gallegos. Vaya a saber dónde. ¿Sabe dónde lo había anunciado el intendente Grasso este evento de Aptra? Ujú. De los Martín Fierro Federales, ¿no? Sí. Y lo había anunciado en un acto en el gimnasio 17 de octubre. Ujú. En Pero cuyo primero lo acto- supimos nosotros, Ah, mira. porque no lo anunció el primero. anunció. Lo dijo Ventura. Primero sí. lo dijo Ventura y nosotros justo Ujú. estábamos viendo esa nota donde él lo tira como al pasar. Mirá, Y ahí lo enganchamos. Y después fue que salió a hablar el intendente. claro, esto fue, no me puedo ya acordar la fecha, no sé si fue en junio, julio, y en el 17 de octubre, en un acto donde se entregaron aportes a gimnasios y entidades deportivas. Además, en dicho acto se presentó la fiesta del frío Ujú. Ujú. y también se anunció la posibilidad de gestionar ante el Consejo Federal del Fútbol Argentino y ante la dirigencia de la AFA la llegada o ser sede de un partido de Copa Argentina. Fue un anuncio. Todos sabemos que es imposible. ¿Anunció a jugar en el ¿De Cóndor? dónde? ¿De dónde? Claro, Claro. Claro, Claro, todos sabemos que empezó por la cancha. anuncio para la... Y bueno, anuncio para la cancha igual. Para Yo la me gilada, querés decir. Claro, yo me pregunto igual ahora, estaría bueno para contactar a la gente, vamos a ver si quieren hablar, ¿no? ¿Qué pasa con el césped de ferro? También se Yo anunció. creo que va a esperar igual. Va a esperar. Sí, No es momento para... Pero eso se se anunció oficialmente. se anunció. Ujú. Estamos a 18 días de la elección, yo creo que todo eso se va a acomodar. Bueno, pero capaz que estaba atado a si ganaba la gobernación. ¿Mm? Y puede ser. Puede ser también. igual. Puede ¿No? ser. Igual desde la Moni tienen bastante césped sintético. Porque veo que ahí cambiaron en varios playones Sí. y demás, lo cambiaron en Sí, el del San Benito, de la 13. San Benito, el de Cepeda y Belgrano Sí. también. Se está haciendo uno, Brian, a la vuelta de mi casa en Traigas y Albert Sabín. Sí, Al lado de un jardín que hay el 66, se está haciendo un playoncito, ahí Mata Negra está con sus equipos. Hizo un movimiento de suelo, igual no sé qué pasó ahí en la calle, que la cruce de pero- servicio debe ser. creo que sí. Y se está haciendo así que ese sintético tiene. El tema es que no es tirarlo y nada más. Mm. A Ferro hay que hacer una Una- platea. Tiene que Sí, hacerle toda todo. la carpeta Sí, la va instalación, los drenajes, toda la cañería de drenaje. para que regarlo también. Ah, no, sí, es césped sintético. Y sí, hijo.
Pero bueno, no hay Copa Argentina, no hay Martín Fierro. Ujú. ¿Qué puede haber? Y bueno, va a haber elección. Después de ahí Mm. vemos. Ah, eso es ¿No? lo prioritario. Vemos cómo se sigue. ¿Sí? Depende de las elecciones. Y digo, ¿quieren saber cómo sigue el capítulo Martín Insaurralde, Sofía Clerici? Dale, por favor, necesito letra porque estoy terminando el cartas de hoy que tiene que ver con Martín Insaurralde. El ex jefe de gabinete del gobierno bonaerense, Martín Nunca un barco Insaurralde, y la modelo, nunca una Louis Vuitton, Sofía Clerici, quedaron imputados ayer martes por el delito de lavado de dinero. El fiscal federal Sergio Mola impulsó la investigación en su contra por este delito. ¿Qué pasó la mola? Sí, la moladora. Y solicitó una serie de medidas de prueba para analizar el estado patrimonial de los protagonistas del viaje a Marbella en Bandido. En el Bandido, así se llamaba. ¿En serio? Sí, el yate. Ya te confirmaron el procesamiento. Confirmaron a Infobae y también las fuentes judiciales. Sí, no se Además, se reclamó la inhibición de bienes. No se puede viajar ahora. Claro, sí, podés ir a la isla Pavón, pero no más. En un dictamen que se mantiene bajo reserva, el fiscal entendió que el caso debía ser investigado por la justicia federal y en el distrito de Lomas de Zamora. Bajo ese paraguas quedan también el análisis de las figuras de un posible enriquecimiento ilícito. El detalle no es menor teniendo en cuenta la multiplicidad de denuncias que traccionaban la causa a otros distritos y que podían quedar en la justicia provincial. Bueno, y eso es lo que se estaba dirimiendo. El fiscal Mola, además de imputar y requerir las medidas de prueba, pidió el apartamiento del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que recibió la denuncia. Según explicó, en su juzgado trabaja la primera mujer de Insaurralde. Bueno, esto podría ser a favor o en contra. La abogada Liana Alejandra Toledo, hija de un ex intendente lomense que es prosecretaria administrativa en ese juzgado federal. Las fuentes judiciales señalaron que esa mujer entró a la justicia en el 2003 y trabaja en ese juzgado desde 2008. No obstante, la Fiscalía entendió que existe un temor fundado de parcialidad por amistad y por eso reclamó el apartamiento. Bueno, esa es la verdad. Ya se ha imputado no solamente a Martín Insaurralde, sino también a Sofía Clerici. Se los va a investigar. Increíble la justicia, ¿no? En épocas de campaña, ¿viste cómo actúa inmediatamente? Se hacen las cosas que siempre se deben hacer. Con la celeridad. Claro. Igual. Pero es claramente porque están de campaña. Sí. Y porque no le queda otra, ¿no? Pero Claro, digo, bueno. a lo que tenemos que llegar Muy para burdo. que a los funcionarios se lo investigue y Sí, se, sí, sí. Ujú. Cuando Se ya es ponga la lupa, ¿no? impúdico. Claro, cuando ya... porque si hubiese sido en Río de Janeiro, capaz que, bueno, está dentro del continente. Claro. Pero de todas formas es una Merece un par locura. de días de vacaciones, como dijo. Y es lo que digo siempre, cómo se nos va corriendo el límite del horror y estos tipos Totalmente. aprovechan. Aparte, porque yo creo que Martín Insaurralde debe saber que esto dura un par de días en el consciente colectivo y después pasa, porque tenemos preocupaciones mucho más urgentes y que atender ayer, más que ponernos a pensar en este tipo. Pero ha pasado los yates de Ricardo Jaime, los bolsos, este pelado del ahora. Ricardo Jaime. ¿Sí? Ricardo Jaime, en Sí. el country que vivía en Córdoba, Ujú. tenía helipuerto. Chicos, no, Tenía bien. helipuerto. Lo sé por Jaime, vecinos de ellos. con la de Nación y con la de provincia Y con la de también. provincia, claro. Acá La de también, todo. porque la Consejo empezó a hacer Provincial. acá en Santa Cruz. Empezó a hacer, sí, sin vergüenza. Se empezó a investigar cuando era funcionario nacional, pero acá la empezó a hacer,
Claro. Lo que pasa es que aquí en la Ministro de provincia Educación. De educación, o sea, Santa. nosotros aquí en Santa Cruz, la justicia ha sido tan cómplice de esto y para eso, digamos, los sucesivos gobiernos kirchneristas se han ocupado de ir a su vez colocando jueces y magistrados funcionales, ¿no? Ujú. Para que hagan la vista gorda y una lista inexistente y vacía, porque no podemos creer que no haya una causa de corrupción en el territorio de la provincia de Santa Cruz, cuando el germen surgió aquí. Acá, sí. Ah, el modelo. El germen de la modelo de Santa corrupción Cruz fue modelo que- de está corrupción. parido en esta tierra. Exactamente. pero no- Entonces, ¿de qué nos podemos asombrar? ¿Quién de nosotros, y hablo fundamentalmente de los que vivimos siempre en Gallegos o de los que somos de Río Gallegos, no ha sido compañero de escuela Sí. Sí, de vecino. compañero del club de, Ujú. no ha ido a catequesis con, Sí, sí, no ha sí. sido vecino de, y eran vecinos tuyos, compañeros con, no Sí. era como en Perito Moreno, que había una sola escuela y que iban todos, Claro. desde el que tenía mucho dinero, no, acá en Río Gallegos era otra cosa, pero todos vecinos así y de repente multimegamillonarios Claro. que se fueron, que vivían en Nordelta, en el country no sé qué, que lo veías de funcionario con un nivel de vida que vos decís, ¿cómo hizo? Claro. ¿Cómo Sí, sí, sí. llegó? Sí. Evidentemente, uno pruebas no tiene, pero Sí. tampoco tiene dudas Y eso es con de lo que que se ha habido sirven ellos. negocios. O con lo que se justifican ellos como diciendo, nosotros la justicia, primero que en Santa Cruz la justicia es tuya, está de tu lado. Claro. Uno. Segundo, hay un montón de cosas que son, que no han sido probadas, pero que la sabemos, la hemos visto. Totalmente. Y también, lo hablaba ayer con Claudia, creo que fuera de aire. Esa terrenalidad que se le ha dado a ese grado de corrupción que cualquiera siente que puede aspirar a eso. O sea, cualquiera siente que tiene acceso a eso. Porque vos no sé, en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, si no estás cerca de los núcleos de poder fuerte, si no naciste en familias poderosas o te metiste por cuestiones políticas, muchas veces no llegás a eso, por más garca que quieras ser. Sí, Y sí, acá, sí, sí, sí. como la comunidad era chica, mucha gente se fue contagiando de eso y se fue beneficiando de eso. Totalmente. Entonces, obviamente que si yo, Julián Quirós, me robo 100 millones de pesos, pero después de esos 100 millones hago que de alguna manera se repartan entre Claudio, Karina y Nica, Ujú. obviamente, primero que genero un aval, porque bueno, ustedes no me van a poder decir nada moralmente y éticamente, Claro. porque todos nos servimos de eso. Ujú. Y segundo, que la plata se va licuando y se va, digamos, capilarizando en la sociedad de tal manera que el día que me vayan a buscar a mí, no, o no la encuentran, o se dan cuenta que la utilicé para el bien, digamos. Y eso generó que acá en Santa Cruz no se vea con malos ojos ese accionar. Sí. De hecho, hay una frase tremendamente característica de todo esto, que es una cuota que le cobramos a la patria por hacer bien las cosas. A eso iba. Mirá vos. Estaba esperando que Mirá termine vos. Juli para recordar esa frase. Prócer, ¿no? prócer, Sí, sí. se consideraban próceres. Claro, sí, San sí. Martín, Ese Belgrano. 15% de corrupción en la obra pública, por ejemplo, era, claro, lo tenían bien merecido porque trabajaban para el pueblo, trabajaban para la patria. Mirá vos. Unos reverendos HDP que hasta justificaban eso. Ujú. Bueno. Vos fijate lo que tuvimos que haber vivido, un proceso de naturalización y culturalización para que el propio mandamás de ese momento te tire con esa frase. Claro, Nos merecemos esto por lo que hacemos por la patria. claro. Lo que se han servido de la política, por Dios. Yo pienso, a ver, si vos elegís ser político, Es por tu convicción, por- convicciones claro, y querer por- hacer por algo querer- para mejorar la y calidad de por vida querer de tus trabajar por pares. la gente, Obvio. por supuesto, y tenés que rescindir de ciertas cosas. Por supuesto, no te vas a poder ir
en un crucero a Marbella con estos índices y con esta realidad que estamos viviendo. Claro, y Porque encima- tenés que ser, vos elegiste ser político porque se entiende que sos empático con la gente. Sí. Así tengas de la tuya, mirá lo que te digo, Sí, sí. así tengas de la tuya, no podés exhibir obscenamente esa vida que llevas. Aparte Porque con vos lo el contrato. elegiste. Si no hubieses sido empresario, o ponete una empresa que te vaya bien, No te dediques a la política. no te dediques a la política y hacelo a la vista de todos. O Pero no, callate la boca el político también. tiene que ser empático. Y después te mandan Eso. las declaraciones fantasma, las declaraciones de bienes fantasma, Claro. que cobran 350.000 pesos. Pero O que evidentemente. tienen un auto modelo, tengo un Honda 2012. 2002, Una sola 2002, propiedad. 2003, una sola Ganan propiedad. menos que nosotros. Claro, Declarado pobre. en un año. Le ves la Un declaración millón. jurada y te pienta un Sí. lagrimón. Y decís, ¿cómo no lo...? ¿Cómo? Pero Y sí, está bien. evidentemente acá falla todo en nuestro país. Sí, chicos, Porque un organismo de control no puede pasar por alto esa declaración jurada. Si vos estás declarando que ganás 330.000 pesos mensuales, si como intendente cobra 2 millones y pico de pesos anuales y vivís en Puerto Madero, el sentido común, cualquiera se da Claro, no te cuenta dan las que no cuentas, te da, no te no veo de da. frente. Sin Eso es vergüenza. lo que, compras dólar blue. debe pagar de Pero vos, expensa vos bimestral. vos fijate Claro. lo que tiene que pasar para que realmente se destape esta olla, porque Sí. si no, hoy Insaurralde, Pero, si no hubiese subido esa foto de la chica esta, seguiría No. siendo jefe Candidato Olvidate, de olvidate. gabinete e imponiéndose, sí, sí. mostrándose como un ejemplo Sí, de lo bueno. que soy yo. Pero hablamos de esto. Porque ¿Y saben qué? Hoy se conoció que la Corte Suprema cerró oficialmente la causa de la fiesta de Alberto, la fiesta de Olivo. ujú, Sí. Cerraron oficialmente la causa. sí. La Alberto, Corte Suprema, ¿eh? sí, sí. Alberto habló sobre el escándalo, no sé si les interesa. Tenemos un presidente que se llama Alberto Fernández y habló sobre el escándalo por el viaje del Sí. lujoso de Martín Insaurralde con una modelo a Europa. Cortita la nota de Infobae, mira, no da eso. Dos parrafitos. Como recuerdo que va a dejar la presidencia de Alberto Dijo, Fernández. es una actitud como la que vimos salpica y lastima a mucha gente honesta y correcta que no tiene nada que ver con estas actitudes, que no piensa en yates en el Mediterráneo, que tienen una vida austera. Esto lo planteó en diálogo con Radio 10. Eso fue. Eso fue todo. Bueno, Más que nada para desligar al Claro, sí, al sí. gobernador Axel Kicillof de esta situación. ujú. Bueno, termina siendo como nos dice Claudia, que le mandamos un beso, nos está escuchando, con esto que nosotros mencionábamos, que han imputado a Sofía Clerici y a Martín Insaurralde, qué sé yo. Dice, chicos, es para la gilada, dice. Después sí, no sí. pasa nada, Tal quedan cual. todos Tal sobreseídos. cual. Sí. Y, Lo que o- dice o- Nica. olvidalo y volverá por más, como decía una canción de un grupo Sí. de rock pesado en los 90. Olvidalo y volverá por más, porque ahora no se va a presentar, Sí. pero la próxima quizás vaya a intendente nuevamente o quizás vaya a concejal por algún partido del conurbano. Claramente eso es algo que lo asumimos como tal, pero que no podemos dejar o no podemos asentarlo como que va a ser para siempre. Así, yo creo que alguna vez se debe pensar también, digo, para ir un poco más profundo en este análisis, en esta discusión, en una justicia que verdaderamente se sienta empoderada y que funcione de manera democrática E en su independiente. hacer o en su composición, en su constitución, que podamos nosotros participar en la constitución de la misma, en la elección de los jueces, porque si no, pasa lo mismo de siempre. Los tipos que están en la justicia se acomodan al poder. Ujú. ¿Y qué pasa? Ahora, porque Unión por la Patria, frente de todo, está debilitado, esto salta, lo van a avanzar hasta donde más pueda. Pero después cuando cambie el gobierno, Se vuelven a responderán a acomodar. uno, responderán a otro, y así tenemos otro poder que se sirve de los fondos que son públicos Sí. y que no trabaja de ninguna manera
para solucionar los problemas en materia de justicia de la gente. Y no voy solamente a esto, a que lo condenen en Cerro y lo metan preso o le hagan una super multa, sino en un montón de otras claro. situaciones en las que necesitamos una justicia ejemplificadora para que en base a esas cuestiones también vayamos moldeándonos como sociedad y aprendiendo. Totalmente. Porque si no, pasa esto, de que en Santa Cruz hace 30 y pico de años, la gente chorea y no pasa nada. Pero ni siquiera voy al dirigente del Ministerio X, voy a dirigentes de clubes. Ayer pensaba en esta situación y lo trataba de llevarlo lo más terrenal posible. Pensaba en algunos clubes que han visto pasar cantidad de plata y que esa plata hoy no se ve reflejada en esos clubes. Clubes de verdad, digo, Sí, que, sí, sí. que han sido sede de competencias nacionales y que el club se caga, desaparece, no existe más, lo que fuera, y esas personas nadie va y le dice, Nadie dice che, nada. ¿vos no sabés qué pasó con toda esa plata? Ujú. Entonces, Y sí, sí, se sí. normaliza, Claro. se normaliza, No, lo claro. culturizamos y ahí Y esos mega perdimos. empresarios también, que Sí, vemos o- que tienen 1, 2, 3, 5, 10 negocios, ¿Mm? que uno dice, bueno, uno cuando puedes tener un Sí. un gran patrimonio, pero vos abrís un negocio y tenés que recuperar Ujú. ese capital. Y abren y cierran y abren y cierran y, o sea, Sí. estás lavando, o sea, Sí. claramente. Tenés un kiosco con el Ojo lo Estado. de lo que pasó acá frontera Chile-Argentina. Bueno, Tenés un ni hablar. kiosquito todo, con, tenés un de kiosquito todo. con el Estado. Claro, Porque tenés un exactamente. amigo en el poder, porque tenés funcionario Connivencia. con vivencia. Correcto. No, o porque, Nadie te o investiga. porque la tenés mucha escondida por ahí, tenés que blanquearla. Entonces la mejor manera de Claro, blanquear, sí. bueno, es Sí. gastarla, Sí. es tratar de mostrar Y en pero una vidriera, Sí. un gastronómico, ahí la ¿sabés voy qué? canalizando por ahí. Después lo escuchás hablar y dicen, no, pero si Hay la, que la gen- laburar. son los vagos, Claro. la gente que trabaja en el Estado. Y vos, parásito, Vivís también Vivís del del Estado, Estado. más. Sí. Vivís Claro. y chupás de la teta del Estado Claro. también. Exactamente. Así es. Qué bien, me hicieron acordar de algo. Esto de vivir del Estado. A ver, Uy, no sé para dónde Hay ir, para- gente, sí. Hay, hay gente, funcionarios, que hace años y años y décadas están en Buenos Aires. en distintos lugares. Acá en Buenos Aires van, vienen. Algunos siempre en el mismo lugar. Otros que van salteando de un lugar a otro, de un Sí. ministerio o de una dirección o de una secretaría o de... Son Pero- acomodadizos. Exactamente. ¿viste? Son Esos como los que siempre están. caen parados como gatos, dijo. Bueno, hay mucho trabajo, ¿saben dónde? Pero mucho, mucho. En la caja de previsión social. Y sí, porque se quieren jubilar esa gente. Ah, hay un después de parque, muchos ¿verdad? años. Muchos años trabajando. Pero para- muchos expedientes. claro, ahora están apurados por jubilarse, digamos. Y sí, claro, tantos años que Exactamente. trabajamos a la provincia. Claro. ¿Sabes qué me decían? Que el trabajo es tal. El trabajo dignifica, no va para esa gente. No, sí, bueno, los laburantes de la caja de previsión, sí, me estoy refiriendo a ellos, que el trabajo que tienen es tal que hasta ha ido gente a actualizar su carpeta, Qué bueno. ¿no? Incluso me decían que hasta la primera mandataria fue Ah, sí. está en la actualización de, o estuvo en la Pero ella no va a ser actualización senadora. de carpeta. Mira. Igual hay mucha Para Pero, jubilarse entonces, como... Espero que no tengan prioridad en el Pero- trámite al lado de un vial, un docente, pues ya es un montón. Claramente había mucha gente entonces en condiciones de jubilarse, pero prefería... Hay seguir hay trabajando. si querés, mucha- No se quería jubilar hasta que no derogaran el Claro. aporte solidario. Por Claro. eso. Ah, No, igual, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que está encuadrada en lo que se denomina, esto en tono de chanza, porque no existe ese artículo, el artículo 29. ¿Cuál es? Ah, claro, el de los ñoquis. El artículo ñoqui. claro. Bueno, me decían, vos imaginate esto, ¿viste cuando se agolpa mucha gente como Sí. para ordenar, ¿qué haces? Haces una fila, Una fila. Sí. ¿no? Sí. Entonces me decían, yo les tiro nombres así, o
Ajá. Alicia, Sí. Ismael, Ajá. Ajá. Jóvenes, Sí. Ninet, Ajá. Sí. Como si no fuera tu ocasión. el jefe de la timba. Ah, Robertito. Ah, Claro, también. también. El- Ah, Pepecito. también. Pepecito que mencionaste. ¿Quién más? Javier, don Javier, Ah, también. claro, Don Javier, que anda con el cordero. acá. Claro, claro. sí, sí, del consejo. Pero el Radicales, consejo con radicales. ese. Claro. Sí, sí, sí. El de Don- campo. claro, exactamente. Don Ah. Javier también. Me hizo, imagínate la cola esa, con Mirá vos. todos los personajes, ¿no? no me imagino directamente ni que hagan fila. Bueno, Mm. bueno, es para la imaginación Sí, sí, sí. solamente, no es que haya sucedido. Me imagino ese expediente donde dice jubilado. Sí, Vaya. pero bueno, tuvieron que renovar, ¿viste? La Sí, sí, almohadilla, actualización, la almohadilla, Ah, porque está eran carísimo. tantos. Ya no daba más la tinta. Claro, son tantos, me contaban que muchos, pero así, muchos. La presidenta del organismo también, donde se está trabajando mucho, también me contaba que Ujú. estaba en el mismo trámite, pero bueno, como está en el mismo edificio, no Claro, se tiene se la que llevan en desplazar. bandeja. Claro, Claro. Porque Bande es su apellido. Claro. Le aclaro a la gente. Ja. Saludos para Betty, que la municipalidad no está escuchando Bueno, con sus bueno. compañeras en la cocina. le mandamos un beso. Oye, y así me contaban tantos que no pude retener toda esa información. Mirá, y Betty te está escuchando y se debe estar indignando porque ella está en trámite jubilatorio. Y dice, sí, mirá, esta vieja se va a jubilar antes que yo. Debe estar diciendo. Me decían que son muchos y muchas quienes están allí haciendo los trámites. Se ¿eh? apuraron. Qué lindo, Y pero aprovechando ahora hizo que decía Juli, ¿eh? Después del ¿vos 14 de podés agosto. creer que justo van a derogar el aporte solidario cuando se van a jubilar todo Pero esto? qué ¿Por qué bárbaro. no en detrimento de los comunes, Sí, del populacho que lo estuvo pagando? Pero Sí. digo, qué lindo hubiese sido una cucharada, aunque Ah, sea, sí, sí. de esa Acá, sopa. acá va uno de nuestros oyentes, le mandamos un abrazo grande. Claro, exactamente. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y me dice, te faltó Pablito de la Cámara de Diputados, que el otro día lo despidieron. Ah, sí, que el también. 1 de No. diciembre se... También. Jubiló, sí, Pablo jubiló Nogué. también. Sí, tal cual. Secretario de la Cámara. Es verdad, tenés razón, me lo habían nombrado, pero fueron tantos, me nombraron alrededor de 30 personas. Ujú. Mirá vos. 30 personas, y me acordé de 10. Lo que pasa es que había segundas y terceras líneas también, ¿eh? Igual son que evidente que son a veces, ¿no? Porque A veces, sí. podrían haber transitado esto sin demasiado apuro, incluso hasta teniendo todo en su favor, ¿no? Pero es que claramente si no pasaba lo que pasó, que ganó Vidal, se iban a seguir quedando, ¿no? Claro, sí. Ah, también me decían el ministro. Y El ahora- ministro ahora- Claudio Ajá. también. ¿También? ¿El ministro ¿El Claudio? doctor? ¿El doctor? Sí, el doctor me lo mencionaron Ujú. también. Bueno, a varias Literalmente lo personas de jubilaron. salud. Sí, a varias personas de salud también. Sí. Bueno. ¿Y usted? No, yo Larga la estoy lista. Apuran jubilado. entonces hasta, digo, ahora que todavía están en el gobierno para tramitarlo con más celeridad, Ujú. seguramente, ¿no? Bueno, necesito y... El compre sin IVA también lo tramitaron. ¿Quién más? ¿De qué otro te acordaste? ¿Sabes qué me Aunque sea acordé? las fichas. Sí, de un intendente Sí, que me Raúl. dijeron, No, Raúl ya está no, jubilado. de un intendente que Ah. está en funciones, que también me dijeron que se habría jubilado, a mí me lo aseguraron, pero yo lo digo en potencial porque no vi el papel, que se habría jubilado y que ahora sigue a cargo de esa función, de esa responsabilidad que tiene, Ujú. pero ad honorem. Pienso en Maimó.
Nada No, más es porque una es el figura. más viejito que ¿Cotillo? se me ocurre. No, me decían de alguien que me llamó la atención, ¿no? Que Porque es después alguien son muy jóvenes joven. dentro de todo, ¿no? Sí, muy joven. Eh, Pero Jóvenes. bueno, cercano aquí Sí, sí, a Río ya sé quién Gallegos. puede ser. ¿El de Calafate? No, otro. Pero bueno, después necesito papeles como Está para bien, está poder bien, sí, sí, sí. decirlo. No te vamos a con más- empujar porque lo vas a terminar diciendo. No. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Dale, que dale, hacen dale. posible que estemos al aire aún de lunes a viernes en Radio Nuevo Día y en FM Activa. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Ujú. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la Avenida Libertador, tiene salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista al lago. Están equipadas para 5 personas y hay una promoción especial para estos próximos fines de semana que visitará el Rally de los Glaciares al Calafate y el Turismo Nacional. 40.000 pesos para 6 personas era la promoción de las cabañas del Titán. Ya te lo busco, pero mientras tanto te quería comentar que para que lo tengamos en cuenta, que Titán también trabaja, por supuesto, con el previaje. Ujú. Así que si están Perfecto. inscriptos en ese programa del gobierno nacional, también lo pueden utilizar en Perfecto. Titán. 44.000 pesos por noche para 6 personas las cabañas del Titán, ¿eh? Y si querés tenés la opción del hostel, pero para buscar bien la promoción entra a Hostel Titán. Ujú. Hostel Titán, buenas promociones y lindas invitaciones también para ir a ver, por ejemplo, este jueves mañana el partido Boca Ay, qué versus nervios. Palmeiras, mañana 21:30 ahí en el hostel en calle de los Sauces 3366 y hay una promo, una pizza más una pinta de cerveza a 3.000 pesos. Y vas a ver el partido de Boca Bien. Palmeiras en pantalla gigante. Muy bien. Y a Sí. propósito del Calafate tenemos esta invitación. Llega a El Calafate el Turismo Nacional. El 14 y 15 de octubre. Viví la categoría más atrapante y federal del país en un lugar único. El Calafate te espera. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. IB Servicios también realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, ¿eh? En todos los casos se emite el correspondiente certificado de trabajo. Llama a IB Servicios 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Gracias a nuestros auspiciantes y los invitamos a sumarse a la otra gestión. Este programa que está llegando a su fin, estamos redondeando en esta mañana de miércoles, cuando faltan 8 minutos para las 10 de la mañana. Yo me quiero despedir compartiendo con ustedes esta información que publica
¿Dónde estamos? Señal Calafate, que dice que un integrante de la policía puede ser sumariado porque encontraron que es candidato. Claro, Esto no compatibiliza, ¿no? no se puede, no Claro. se puede. Los integrantes de la policía tienen prohibido Ujú. actuar en política partidaria según el reglamento de la fuerza. Y este hombre, este uniformado, sería candidato, así se conoció a través de redes, candidato a concejal, encima suplente, que te echen por ser suplente. Dios, Bueno, ¿en dónde? de el Calafate nos une, ese es el sublema de Unión por la Patria, allí en la villa. ¿Mm? Pero no tenían claro el reglamento policial, este Mira, hombre. lo que dice la información es que un integrante de la policía, bueno, está siendo sumariado para ver si cometió una falta al reglamento policial al convertirse en candidato en las elecciones municipales que se vienen el 22 de octubre. El nombre y la fotografía del suboficial Ángel Velasco apareció en una lista de candidatos a concejales del Calafate, lo que generó la observación de otros policías que comenzaron a comentar e informar a sus superiores sobre la situación. Se pusieron la gorra los otros. Auténticamente. Claro, los integrantes de la... Botón, ¿no? Nunca mejor dicho. Los integrantes de la policía de Santa Cruz, como les decíamos, tienen prohibido actuar en política partidaria. El medio conoció que la situación, bueno, se fue anoticiada a los jefes provinciales y el Ministerio de Seguridad, donde se dieron las órdenes para comenzar con el sumario administrativo. El hombre, mientras tanto, sigue cumpliendo funciones en la División de Operaciones Rurales de El Calafate. ¿Mm? La Policía de Santa Cruz, recuerda la información, se rige por la ley 746, la que en su artículo 28 prohíbe la actividad política partidaria del personal. Velasco, como les decíamos hace unos instantes, fue presentado como candidato a concejal suplente del sector El Calafate nos une del Frente Unión por la Patria. Raro. Brian tampoco se puede presentar. No, lo sé. No, no. No, Brian no. ¿por? Ay, el comandante. Ah, claro, tenés razón. Gracias, Brian. Gracias por ponernos al aire. Brian Lavares en los controles. Seguimos atentos a las transmisiones de Cari. ¿Algo previsto para la mañana del día de hoy? A través del Face del diario Nuevo Día. Mira, nos están invitando a un acto. El municipio hoy a las 11:30 de la mañana va a hacer la presentación de lo que se llama Economía Plateada. Que está destinado a personas, este programa, para mayores de 50 años, nosotros, mira, que tengan un emprendimiento o que quieran iniciar uno. Bien. La actividad va a ser a las 11:30 de la mañana en el Mercado Multiplicar, que tiene cosas muy lindas ese mercado, que está ubicado en la esquina de Zapiola y Entre Ríos. Bueno, te vemos. Y tiene buenos precios, como Sí, para ¿no? hacer un regalo. Venden cosas muy lindas y los precios están bastante accesibles. Quedamos También hay atentos. movimiento en el Ministerio de Desarrollo Social, perdón. No sé quién ni por qué, pero están quemando gomas Ah, a bueno. las puertas de Desarrollo Social. Recordemos que estamos en un marco de 72 días. Horas. Días no, perdón, horas. Me quedé con 72 o 90. No, 90. Eran 90, 90 y más algo. de 90, Eran 4 días. 92 horas era de APAP. Claro, eran 4 días. 96 horas de APA. 96 horas. Y 70 y... No era, no, No, 96. ATE Claro, 96. ATE 4 días, 96. exactamente. 4 días. Estamos en este marco de medidas de fuerza de gremios que nuclean a trabajadores de la administración pública. Pero bueno, nos vamos a enterar ahora a través de las transmisiones de Cari en la fanpage del diario Nuevo Día. La propuesta en la radio continúa con Arriba al Día. Nosotros mañana volvemos 8 de la mañana con otra gestión. Gracias, hasta mañana. Chau.